Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Calderón, comunicador social periodista colombiano, y hoy les traigo otro tema muy interesante para el análisis: las omisiones de la información en los medios de comunicación, o las que causamos también los periodistas o comunicadores, porque al fin y al cabo somos el alma de esa comunicación, somos el nexo, somos los conectores. Y hay varias formas de omisiones de información en los medios de comunicación y existen varias conveniencias para omitir información, por conveniencia política, por conveniencia económica, por conveniencia familiar, por conveniencia personal. Y es el caso si el dueño de un medio masivo de comunicación es a su vez un dirigente político, que los hay, o es un personaje público, que también los hay, y resulta inmiscuido en algún asunto judicial, o que lo comprometa de manera personal, es cuando yo me pregunto cómo procedo. Y se convierte en un momento de crisis. O puedo estar ya preparado para manejar esa crisis, entre comillas. También existe una conveniencia para omitir información si dependo de ese trabajo para subsistir, es decir, cuando tengo una pauta publicitaria, o cuando no debo afectar los intereses comerciales de la empresa. Y definitivamente, como lo he mencionado, por la pauta publicitaria personal, que son u obedece en estos casos a los cupos publicitarios que dan las empresas a ciertas personas, llámese el periodista, el locutor, en fin, y él, al hacer uso de ellos, lo hace precisamente para subsistir, para ganarse un sustento, un ingreso económico extra, pero que puede también en un momento determinado afectar su ejercicio periodístico. Los invito a suscribirse a mi canal para seguir motivado a desarrollar más argumentación, y los invito también a dejar sus comentarios. Como les dije, hoy vamos a hablar o a darles ejemplos de omisiones en el ejercicio periodístico, o varias conveniencias, ejemplos de varias conveniencias para omitir información. Voy a hablarles de las omisiones en el periodismo, y esto pasa en cualquier país del planeta Tierra, en cualquier lugar del mundo. Es tan rutinario que no es necesario decir que es solamente en X país. Un candidato, por ejemplo, un candidato a la presidencia de un país es dueño de un importante medio de comunicación radial. A su vez tiene apoyo de ese mismo medio en canales virtuales, y a su vez tiene también un medio impreso o escrito. Es un potentado. Y es candidato, o se postula también como candidato, para aspirar a un cargo de elección popular tan importante como ser presidente de una república. Por alguna circunstancia, salen a la luz pública unas revelaciones que comprometen su actividad política. Y, en medio del escándalo suscitado, un periodista de otro medio de comunicación, al advertir que en la empresa periodística del político cuestionado no hacen ninguna mención del escándalo, aquel periodista le pregunta al director del medio del político cuestionado el porqué de su silencio, y este, muy sagaz, le responde: es que el medio es tan independiente que decide qué publicar y qué no. Hasta ahí todo bien, además es respetable, es la posición del director de ese medio, que se está jugando su puesto, su lealtad, y es un perfecto mosquetero de las actividades de su jefe. El anterior es un caso patético de cómo cuidar un puesto de trabajo, de señalar lealtad o cuidar al patrón, o impedir que su jefe se exponga más al escarnio, a la crítica y a otras cosas. Y uno también se pregunta, a manera de ofrecer alternativas, ¿por qué no prepararle una única entrevista en la que diga, a manera de un comunicado, y ese sea el lenitivo o el amortiguador
o el método que atenúe el impacto mediático o viral. Una omisión también se demuestra cuando el medio de comunicación está tan enfrascado en sus intereses, en su agenda noticiosa, en seguir la noticia oficial, que olvida otros procesos en los que la gente vive y se desarrolla. Hay medios de comunicación que solo se dedican a publicar noticias oficiales. Nunca dialogan con la gente, ni les preguntan sus puntos de vista, y no tienen un canal que propicie que ese usuario de su medio se conecte con ellos y entregue su opinión. Esos medios solo van en una sola vía: informar. Y a pesar de que ese medio solo publica noticias oficiales, hay muchas otras noticias de la misma oficialidad que se les van quedando por fuera o se le quedan por fuera de su agenda. Ejemplo, hay medios que publican lo que se diga oficialmente de asuntos judiciales o de gobierno, decisiones administrativas con respecto a educación, planeación, salud, etc. Pero nunca se interesan en publicar las acciones que esa misma oficialidad o esa misma administración realiza, por ejemplo, con los campesinos, por citar solo un ejemplo. Y con el tiempo, ese medio se desconecta del sector rural. Y el campesino sabe que no tiene por qué escuchar o leer o buscar ese medio porque simplemente no lo han tenido en cuenta. No se ve inmerso ahí, no se ve conectado con ese medio. ¿Cuándo va el periodista a la parcela del campesino a preguntarle cómo le va, cómo está su familia, cómo siembra, cómo cultiva, cómo comercializa sus productos? Es omisión, intencional o no. En el caso del sector rural que les he citado es solo un ejemplo y que puede servir de respetuoso llamado de atención a los colegas periodistas o aspirantes a ejercer la profesión u oficio de periodista. No nos engañemos. Consideramos que la gente, eso que llamamos público, esa masa informe a la que le creemos comunicar, creemos que son supuestamente usuarios todos de nuestro medio, solo de nosotros, o que no acuden a otras propuestas. Pero ocurre que esa gente, ese público, ese monstruo de miles de cabezas, va generando sus propias rutas y alternativas. Y cuando yo les comunico, ellos fácilmente pueden estar en otra onda radial, en otra onda de televisión, en otra onda de redes sociales, en otra onda de medio escrito. Y es así, están escuchando, viendo o leyendo o acudiendo a otros medios, a otras alternativas, a otros procesos, a otras alternativas, a otros productos. Y yo estoy soñando con que solo me oyen a mí, o solo me ven a mí, o solo acuden a mí. En resumen, usted como periodista ya debe tener claro que existen otros canales de comunicación y por los cuales se informa a la misma comunidad y que ese medio suyo no es el único. Eso lo debemos tener claro. Y a nivel mundial, con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que lamentablemente se ha vivido en estos días, también hay omisiones que también son tan intencionadas como perversas. Porque se cree que la única noticia importante es la guerra entre Rusia y Ucrania y se desechan otras. ¿Con qué intereses?, nos preguntamos. Un ejemplo claro es el siguiente, y lo digo porque lo viví. Me decía un amigo que tiene su esposa en Turquía, país vecino de Ucrania, que ella le comunicó que allá fue noticia en su momento que Afganistán, en el Oriente Medio, disparó misiles a uno de sus países vecinos para prevenirlo de no apoyar a Rusia o a Ucrania, porque de hacerlo, ese país, los afganos le caerían también con sus armas y con misiles. ¿Qué les parece la advertencia o la manera de advertirles? ¿Qué se supo de esto en los más media o medios masivos de comunicación internacionales? Nada. Nos enteramos por el voz a voz. ¿Por qué lo omiten?
Porque hay jefes de medios que consideran que lo que se está consumiendo es Rusia-Ucrania. Y esa es una mirada obtusa de las cosas. Y de allí que la misma comunidad genere canales de comunicación como la mensajería inmediata de WhatsApp o Telegram o correo electrónico o la llamada por el roaming internacional o la llamada por el mismo WhatsApp o por Telegram, y con ese voz a voz quedo informado. Otros más avesados, con alma de comunicadores, con preparación académica o no, crean su propio canal de Face, Instagram o YouTube y van generando alternativas con las que obtienen un conglomerado de personas lo suficientemente robusto para establecerse como medio de comunicación virtual, válido y con credibilidad. Y los medios tradicionales, por esas omisiones, intencionales o no, van perdiendo credibilidad y audiencia. Por ejemplo, tengo los datos de un medio de comunicación tradicional escrito que lucha por llegarles a 3.000 usuarios diariamente, mientras un medio alternativo de una red social tiene cerca de 150.000 suscriptores. Sencillo, la gente se está informando por el medio alternativo, que con el tiempo se va a volver un medio tradicional, como en su momento la radio, la prensa, la televisión, que están siendo relegados y que puede ser un tema a discutir en próximos espacios. ¿Qué piensan mis colegas o los aspirantes a periodistas de ejemplos como estos? ¿Se estarán imaginando y proyectando también como emprendedores y empresarios en los medios radiales propios? Aquí sí que hay material para analizar. Con este tema de las omisiones, como lo hemos hecho hoy con este relato, en las omisiones que caen los medios o sus actores responsables, es decir, los mismos periodistas. Si yo en mi pauta publicitaria dependo también de una empresa, de un medio oficial, de una administración pública que me entregan información oficial, o de un dirigente político que también es mi apoyo con publicidad, y en algún momento una empresa, un dirigente político o esa administración pública les llega un momento de crisis, ¿cómo afronto yo ese momento? ¿O simplemente lo eludo, lo omito o publico a mi modo para tratar de enderezar eso que no beneficia a aquel que me apoya? Son varios cuestionamientos. Por eso los invito a suscribirse a mi canal para seguir motivado a desarrollar más argumentación como esta, y los invito también a dejar sus comentarios. Eso es todo por hoy. Seguiremos desarrollando en este canal temas relacionados con el periodismo, con el humor y lo importante que es el humor para la vida en diferentes situaciones, y también reflexiones para nuestro diario vivir. Gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Soy Gerardo Calderón y no olvide, si usted no sabe para dónde va, bájese, que ya llegó. Muchas gracias.